Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Capítulo 7. Observaciones acerca del movimiento de las estaciones. Me convierto en cestero. Segunda excursión. Cojo un papagayo. Nuevos descubrimientos. Mi vuelta, inquietudes y dificultades. Me hago alfarero. Grandes obstáculos para moler mi trigo y hacer pan. Construcción de una piragua. Mal cálculo, trabajo perdido. Ya había notado el movimiento regular de cada estación lluviosa o seca. Había aprendido a preverlas y a tomar las precauciones necesarias. Pero ese estudio me costó caro, y lo que voy a referir es una de las pruebas que me desanimó más. He dicho ya que había conservado un poco de cebada y de arroz que había crecido de un modo casi milagroso. Poco más o menos tendría unas 30 espigas de arroz y unas 20 de cebada. Creí que pasada la estación de lluvias sería el momento propicio para sembrar, entrando el sol en el solsticio de verano y alejándose de mí. Cavé pues del mejor modo que pude y supe, con mi azadón de madera, un pedazo de terreno, en el cual hice 2 divisiones, y empecé a sembrar el grano. Afortunadamente, en medio de la operación, se me ocurrió que sería conveniente el no sembrarlo todo a la primera vez, mayormente ignorando la estación más propia para la siembra. No aventuré, pues, más que las 2/3 partes de mi grano, reservando poco más de un puñado de cada especie. Fue una sabia precaución. De todo lo que había sembrado, ni un solo grano salió, porque durante los meses siguientes que formaban parte de la estación seca, estando la tierra privada de agua, faltó la humedad necesaria para germinar la semilla. Nada, pues, salió entonces, pero cuando vino la estación lluviosa, vi crecer aquellos granos como si acabase de sembrarlos. Viendo que mi primera siembra había tenido mal éxito, y comprendiendo que la sequedad era la sola causa, busqué un terreno húmedo para hacer un segundo ensayo. Cavé una pieza de tierra cerca de mi nuevo cercado, y sembré el resto del grano en el mes de febrero, un poco antes del equinoccio de la primavera. Esta siembra, humedecida con las aguas de marzo y abril, vino a pedir de boca, y dio muy buena cosecha. Pero como había empleado no más que una parte de la semilla que tenía de reserva, no queriendo aventurarla toda, no recogí más que una pequeña cosecha, cerca de un celemín, la mitad de arroz y la mitad de cebada. Por lo demás, aquella prueba me había hecho muy experto en la materia. Yo sabía ya cuándo era necesario sembrar, y había descubierto que podía hacer en el año 2 siembras y 2 recolecciones. Mientras que mi trigo crecía, hice un descubrimiento que después me fue de mucha utilidad. Luego que pasaron las lluvias y que el tiempo se puso bueno, que fue hacia el mes de noviembre, hice una salida para la campiña. Después de una ausencia de algunos meses, lo encontré todo en el mismo estado que lo había dejado. No solo la doble empalizada que había formado se conservaba en buen estado, sino también las estacas que había cortado de algunos árboles cercanos habían echado largas ramas, como hubiera podido suceder con los sauces que de nuevo se hubiesen podado. Ignoro el nombre de los árboles que me habían suministrado las estacas. Sorprendido y encantado de ver la rapidez con que habían crecido aquellas jóvenes plantas, las podé lo mejor que me fue posible. No puedo dar una idea de su belleza al cabo de 3 años, aunque el nuevo cercado tenía cerca de 25 varas de diámetro. Aquellos árboles, pues ya podía darles entonces este nombre, formaron una sombra bastante espesa para guarecerme durante la época de los calores. Aquel incidente me decidió a cortar otras estacas para establecer una hilera en semicírculo alrededor de mi primera habitación. Ejecuté al momento este proyecto,
plantando a la distancia de 8 varas de la antigua empalizada una doble fila de estacas que llegaron bien pronto a ser árboles y formaron una especie de techo de follaje para mi habitación, sirviéndome también de defensa, como se verá en su tiempo y lugar correspondiente. Vi entonces que se podían dividir las estaciones no en invierno y verano como en Europa, sino en estaciones húmedas y secas, del siguiente modo: desde mediados de febrero a mediados de abril, lluvia, estando el sol en el equinoccio o muy próximo. Desde mediados de abril hasta mediados de agosto, tiempo seco, estando el sol hacia el norte de la línea. Desde mediados de agosto hasta mediados de octubre, lluvia, volviendo el sol a aproximarse al equinoccio. Desde mediados de octubre hasta mediados de febrero, tiempo seco, estando el sol al sud de la línea. La estación lluviosa variaba en su duración siguiendo la del viento, pero sin embargo subsistían las observaciones generales. Ya he dicho que había aprendido a mis expensas cuán insalubre era la temporada de las lluvias, por lo cual hice mis provisiones con anticipación, por miedo de verme precisado a salir en la estación lluviosa. Mas no se crea que durante aquel tiempo me estuviese ocioso en mi retiro. Tenía aún bastante cosas en que ocuparme, pues me faltaban una multitud de objetos que no podía procurármelos más que por medio de un trabajo pesado y por una aplicación continua. Por ejemplo, hice diversos ensayos para construir una canasta, pero las pequeñas ramas que empleaba se quebraban con tanta facilidad que no pude conseguirlo. Fue una gran dicha para mí el haber frecuentado en mi infancia la tienda de un cestero que vivía en mi pueblo natal. Me gustaba ver cómo tejía su obra, y como los niños siempre están prontos a prestar servicios cuando no son obligatorios, pude observar su trabajo, habiéndolo yo hecho también algunas veces, por cuyo motivo me era conocida casi toda la práctica del oficio. Únicamente me faltaban los materiales. Pero reflexioné que los nuevos vástagos de los árboles, de los que había cortado las estacas, podrían tener la flexibilidad del mimbre o del sauce, y resolví probarlo. En su consecuencia, habiendo ido al día siguiente a mi granja, corté algunas pequeñas ramas y las encontré tal como deseaba. Entonces volví con un hacha para cortar una cantidad considerable, lo que fue más fácil, porque aquellos árboles eran muy comunes en aquellos lugares. Las puse a secar y luego que estuvieron ya en disposición de poder trabajarlas, las trasladé a mi cueva, en donde me ocupé durante la estación que se siguió en hacer una infinidad de cestas, ya para trasladar tierra de un lado a otro, ya para conservar diversos objetos. Estas canastas o cestos no tenían buena forma a la simple vista, pero me eran muy útiles. Así tuve cuidado de que nunca me faltasen, y a medida que se iban haciendo viejas en el uso las renovaba. Procuré sobre todo que fuesen fuertes y hondos para guardar mi grano si llegaba a recoger mucho, en lugar de conservarlo en sacos. Cuando vencí esta dificultad, procuré proveerme de dos cosas indispensables. No tenía para guardar los líquidos más que 2 barrilitos casi llenos de rom y algunas botellas de vidrio de un grandor mediano, cuadradas las unas, redondas las otras, llenas de aguardiente y otros licores. No poseía ninguna vasija para poder cocer la menor cosa, a no ser, sin embargo, una gruesa marmita salvada del naufragio, pero que, vista su dimensión, no podía servir para cocer o asar un solo pedazo de carne. La segunda cosa que yo deseaba era una pipa o tonel. Al principio me pareció imposible el poder hacer uno, pero al fin lo hice. Estas eran mis ocupaciones de verano. Ya ponía algunas empalizadas, ya trabajaba de cestero, cuando otro suceso vino a robarme el tiempo que necesitaba. Más arriba he dicho que tenía grandes deseos de recorrer toda la isla. Se ha visto ya cómo había dirigido mi excursión hasta el valle donde estaba mi jardín. Desde allí había divisado el mar por una abertura de los peñascos del otro lado de la isla.
Quise ir hasta allá. Tomando mi escopeta, el hacha y llevando mi perro, partí después de haber puesto en mi morral mayor cantidad de pólvora y plomo de lo que tenía de costumbre, 2 galletas y 2 ó 3 racimos de uvas. Cuando hube atravesado todo el valle, del cual ya he hecho mención, descubrí el mar a la parte del oeste, y como hacía un día muy claro, vi distintamente la tierra. No podía decir si aquello era una isla ó un continente, pero veía que estaba muy elevada, extendiéndose del este al oeste sudoeste, a una distancia de cerca 15 a 20 leguas. Ignoraba qué comarca era aquella, pero estaba seguro que formaba parte de la América, y después de mis observaciones, que pertenecía a las posesiones españolas. Mas ella estaría quizás habilitada por salvajes, y si me aventurase a llegar, me harían sin duda sufrir una suerte más dura que la mía. Me resigné entonces a los deseos de la providencia, que empezaba ya a conocer y creer que arreglaba todas las cosas, de suerte que aquel descubrimiento no perjudicó mi reposo ni atormentó mi espíritu con deseos inútiles de ir a reconocer aquel país. Por otro lado, reflexionando me decía que si aquella costa hacia parte de las colonias españolas, vería infaliblemente un día ú otro pasar algún buque, o bien la tierra que divisaba pertenecía a la costa que se extiende entre aquellas colonias y el Brasil, costa habitada por tribus de salvajes, los más feroces, caníbales ó comedores de hombres, que matan y devoran a todos los que caen en su poder. Haciendo estas reflexiones avanzaba tranquilamente. Vi que aquella parte de la isla era más hermosa que la mía. Las praderas estaban llenas de verdor, esmaltadas de flores y sembradas de muchos y frondosos árboles. Habiendo visto 2 papagayos, tuve grandes deseos de coger uno para domesticarlo y hacerle hablar. Pude, no sin trabajo, atrapar el más joven. Aturdiéndole de un palo, lo recogí y después de haberle hecho volver en sí, me lo llevé a mi morada. Algunos años pasaron antes que pudiese hacerle hablar, pero en fin le enseñé a llamarme por mi nombre de una manera enteramente familiar, y el incidente que resultó después divertirá a los que lean estas aventuras. Este viaje fue dichoso. Encontré hacia la tierra baja animales, que tomé los unos por liebres y los otros por zorras, pero eran muy diferentes de todos los que hasta entonces había visto. Maté muchos sin atreverme a probarlos. Por lo demás, hubiera sido muy culpable en exponerme a comer alimentos dudosos, mayormente teniéndolos muy buenos, como por ejemplo las llamas, las tortugas y las palomas. Finalmente, añadiendo mis uvas, se reconocerá que podía desafiar el mercado de Leadenhall en abastecer bien una mesa, sobre todo en proporción de los convidados. Si por un lado mi situación era deplorable, debía por otro considerarme muy dichoso de que, lejos de estar reducido a las últimas privaciones, gozaba de una abundancia que rayaba en profusión. Durante aquel viaje no hice nunca más de 2 millas por día en línea recta, pero daba tantos rodeos para ir en busca de descubrimientos que llegué sumamente fatigado al lugar que escogí para pasar la noche. Entonces o trepaba a un árbol o me tendía al suelo, clavando una hilera de estacas de un árbol a otro, de modo que ninguna fiera pudiese llegar hasta mí sin despertarme. Luego que llegué a la orilla opuesta, me admiré de ver que me había tocado la suerte de vivir en el sitio más malo de la isla. La parte que habitaba no me había provisto más que de 3 tortugas en año y medio, en lugar que ésta estaba llena de ellas. Había también pájaros de distintas especies, siéndome los unos conocidos, los otros no, y la mayor parte exquisitos para comer, pero no conocí de nombre más que las aves de mar. Hubiera podido matar cuantos hubiese querido, si no tratara de economizar mis municiones. Prefería matar una llama, que me era de más provecho. Sin embargo, aunque las llamas fuesen más numerosas en este lado de la isla que en el mío, era más difícil acercarse a ellas, porque el país era muy llano e igual, y aquellos animales podían verme mucho mejor
que cuando yo estaba al acecho sobre los peñascos y colinas. Encontré aquella parte de la isla, á la verdad, más agradable que la mia. Sin embargo, no tenia ganas de trasladarme á ella. Estaba acostumbrado á mi habitacion, y todo lo que entonces veia me parecia extraño. Por lo tanto, continué mi ruta hacia el este, á lo largo de la playa, durante el espacio de casi 12 millas. Despues, clavando un gran madero en la ribera, traté de volver á mi morada, con la intencion de tomar en mi próximo viaje el otro lado de la isla, al este de mi habitacion, para venir á encontrar la señal que habia puesto. Para volverme segui otro camino que aquel por donde habia venido, creyendo que podria al mismo tiempo que visitaba la isla encontrar la direccion de mi albergue. Me engañé á pesar de todo en aquel cálculo, porque apenas hube andado 2 ó 3 millas cuando me vi en medio de un valle espacioso rodeado de colinas tan pobladas de árboles que la altura del sol podria únicamente indicarme la direccion que seguia. Pero aun necesitaba para esto conocer la posicion de aquel astro en aquel momento. Para colmo de infortunios, el tiempo se cubrió de repente y quedó muy sombrio durante los 3 ó 4 dias que permaneci en aquel valle. No pudiendo ver el sol, anduve errante hasta que hallé la orilla del mar. Allí encontré el madero que me indicó el camino por donde habia venido. Entonces me fué fácil volver á mi habitacion á pequeñas jornadas, á causa del calor que era excesivo, como tambien del peso enorme de mi escopeta, municiones, hacha y demas objetos. Mi perro, en esta escursion, sorprendió una pequeña llama y la cogió. La socorrí con la mayor prontitud y fui bastante diligente para salvar aquel pequeño animal de los dientes del perro. Deseaba vivamente transportarlo, si era posible, á mi morada. Muchas veces habia pensado en el medio de apoderarme de un par de aquellos jóvenes animales, que fuesen macho y hembra, para criarlos y formar un rebaño que me sirviese de alimento cuando la pólvora se hubiese concluido. Habiendo hecho un collar para aquel animal, se lo puse al cuello, y por medio de una cuerda, de la cual iba provisto, llegué no sin trabajo á conducirlo á mi nuevo cercado, en donde lo encerré para volverme en seguida, porque ya me parecia que tardaba mucho en volver á mi albergue despues de un mes de ausencia. Es imposible creer la satisfaccion que experimenté cuando volví á mi cueva y me acosté en la hamaca. El viaje que acababa de hacer, sin tener una mansión segura, habia sido sembrado de tantas contrariedades, que mi antigua casa me pareció un establecimiento perfecto, en donde nada faltaba. Todo lo que veia alrededor de mí me parecia en aquel momento tan cómodo y agradable, que resolví no alejarme mas por espacio de tanto tiempo, mientras la suerte me retuviese en la isla. Pasé una semana entera en reponerme y rehacerme de mi largo viaje, durante cuyo tiempo me ocupé en la importante tarea de construir una jaula para el papagayo, que empezaba á domesticarse. Me acordé en seguida de la pobre llama que habia encerrado en mi cercado. Traté de irla á buscar, ó á lo menos llevarla de comer. La encontré en donde la habia dejado. Podia en efecto escaparse, pero estaba medio muerta de hambre. Corté algunas ramas de arbusto, que la eché y comió. Despues la até como antes habia hecho y me la llevé. El hambre la habia vuelto tan dócil que me siguió como un perro. Continué en darla yo mismo de comer y se hizo tan hermosa, cariñosa y mansa que jamás quiso abandonarme y llegó á ser uno de los principales miembros de mi familia. Llegó la estacion lluviosa del equinoccio de otoño. Observé el aniversario del 30 septiembre, día de mi arribo á la isla. Como ya antes he dicho, 2 años habian transcurrido desde la época de mi naufragio, y no tenia la mas remota esperanza de salir de aquel cautiverio. Empleé el dia en dar humildemente gracias al cielo por los beneficios infinitos que habia dispensado á mi existencia solitaria, sin los cuales hubiera sido muy desgraciado. Bendije á Dios por haberse dignado que fuese mas dichoso en aquella soledad, que no lo hubiera sido en medio de los placeres del mundo. Le repetí aun gracias, porque colmaba ampliamente el vacío de mi vida solitaria y la ausencia de toda la sociedad humana, por las comunicaciones de su divina gracia ayudándome
consolándome e inspirándome valor para esperar aquí abajo en su providencia y en su presencia eterna en la vida futura. Entonces empecé á conocer cuán feliz era mi vida actual con todas sus penosas circunstancias, comparada con la vida maldita y miserable que había llevado antes. En la actualidad todo estaba trocado para mí, alegría y pesares. No tenía ni los mismos deseos ni las mismas aflicciones. Mis placeres eran muy diferentes de los que había experimentado antes de mi llegada á la isla, y aun durante los 2 años transcurridos en ella. Otras veces, cuando salía ya para cazar, ya para explorar el país, sentía de repente que mi alma se comprimía al aspecto de las selvas, de las montañas, de los desiertos en donde yacía abandonado. Me veía prisionero en una salvaje soledad, encerrado por la impenetrable barrera del océano. En mis mejores momentos de calma, este pensamiento pesaba sobre mí como un monte, y entonces me retorcia los brazos y lloraba como un niño. Algunas veces me sorprendía en medio de mi trabajo. Entonces me sentaba suspirando y permanecía inmóvil por espacio de 1 ó 2 horas, con los ojos fijos en la tierra. Esta melancolía concentrada en mi interior era muy dura de soportar. Hubiera pasado muy pronto si hubiera podido suspirar ó llorar ó procurado reflexionar, pues con la sobreexcitación la violencia del dolor hubiera disminuido. Pero ya nuevos pensamientos se agolparon á mi imaginación. Leía todos los días la palabra de Dios, aplicando todos sus consuelos á mi estado presente. Una mañana que estaba muy triste, abrí la Biblia y leí el pasaje siguiente: Yo no te desampararé jamás, jamás te abandonaré. Al instante me apropié aquellas palabras. En efecto, ¿a quién podían aplicarse mejor que a mí, que lloraba en aquel momento sobre mi suerte, como una criatura abandonada de Dios y de los hombres? Y bien, me dije, si Dios no me abandona, ¿qué mal puede resultar de que el mundo me olvide? Al contrario, si tuviese el mundo entero y perdiese el favor y la bendición de Dios, ninguna comparación hay posible entre estas dos desgracias. Desde entonces comprendí que podía ser más dichoso en mi destierro que lo hubiera sido probablemente en el torbellino del mundo, y con esa idea volví a dar gracias al cielo de haberme relegado a aquel desierto. Mas no sé qué entonces pasó por mí. Un pensamiento que no me atrevo a expresar hirió mi alma. ¿Cómo puedes ser bastante hipócrita?, exclamé, para dar gracias a Dios de una posición que sobrellevas a la fuerza, pero de la cual, sin embargo, le ruegas desde el fondo de tu corazón que se digne librarte. Me detuve a estas palabras, y si no di gracias a Dios por haberme desterrado a la isla, sin embargo le agradecí sinceramente el que me hubiese abierto los ojos por medio de las aflicciones providenciales que me habían hecho conocer mi vida pasada, y llorar y arrepentirme de mis faltas. No abría ni cerraba una sola vez la Biblia sin bendecir al cielo desde el fondo de mi corazón de haber inspirado a mi amigo el capitán portugués la idea de meter sin ningún aviso mío aquel libro santo entre mis mercancías, y de haber permitido que salvase ese tesoro del naufragio. En este estado empecé el 3er año de mi estancia en la isla, y aunque no quiera continuar fastidiando al lector con la relación de mis trabajos, es necesario, sin embargo, que se sepa que rara vez estaba ocioso. Había dividido con regularidad el tiempo entre todas mis ocupaciones, mis deberes para con Dios y la lectura de las Santas Escrituras, cosa esencial, en la cual ocupaba 3 horas todos los días, llenaban la primera parte. La segunda la empleaba en el ejercicio de la caza con el objeto de procurar mi alimento, lo cual me ocupaba cerca de 3 horas por la mañana, cuando no llovía, y la tercera parte del día la pasaba en los cuidados domésticos, ponerlo en orden todo y condimentar mi comida. Todo esto llenaba casi todo el día, porque el calor era tan fuerte a la mitad de él
que era imposible absolutamente hacer el menor ejercicio. Entonces invertia el dia en trabajar únicamente hasta las 4 de la tarde. Rara vez variaba mis horas de casa y de trabajo, ocupándome por la mañana dentro de casa y saliendo por la tarde con mi escopeta. Al poco tiempo empleado en el trabajo, añádase su estremada dificultad y lo largo de su ejecución, que resultaba en primer lugar de mi incapacidad y en segundo de la falta de útiles. Por ejemplo, empleaba 42 dias en cortar una plancha o tabla larga de madera para mi caverna, mientras que 2 serradores en medio dia, con sus útiles y herramientas necesarias, hubieran sacado de un solo árbol 6 tablas iguales. Me arreglaba del modo siguiente: si la tabla habia de ser ancha, escogia un árbol grueso. Necesitaba 3 dias para cortarlo y otros 2 para limpiarlo. A fuerza de hachazos y tajos lo cepillaba de ambos lados, a fin de que el árbol fuese más ligero para poderlo mover. Luego lo alisaba por todas partes e iba poniéndolo perfectamente plano. En fin, como le daba tantas vueltas, llegué a reducir la pieza a cerca de 3 pies de espesor. Júzguese cuán penosa tarea seria todo eso para mí, pero con el trabajo y la paciencia lo conseguí al fin. He citado solamente el ejemplo presente para explicar cómo con tan poco que me cundia el trabajo, empleaba tanto tiempo. Es decir, que cierta obra, que con la ayuda de herramientas no es mas que una bagatela, hecha con solo las manos llega a ser un trabajo largo y pesado. Mas la perseverancia y la laboriosidad me hicieron triunfar de todas las dificultades. Llegué a hacerme de todo lo que me era indispensable en mi posicion. Encontrábame ya en los meses de noviembre y diciembre aguardando la recoleccion de la cebada y del arroz. El terreno que habia labrado era pequeño, porque, como tengo dicho, habia sembrado todo lo mas medio celemín de cada semilla, habiendo perdido una recoleccion por haber plantado durante la estacion seca. Esta vez, sin embargo, la cosecha anunciaba ser buena, cuando de repente me vi amenazado de perderla, aun otra vez, a consecuencia de ataques de diversos enemigos, de los cuales con dificultad podia defenderla. Estos fueron en un principio las llamas, después aquellos a quienes he dado el nombre de liebres. Como encontraban buena aquella yerba, permanecian día y noche ramoneando tan a flor de tierra a medida que crecia, que la espiga no podia formarse. No habia otro remedio para este mal que cercar el campo, trabajo tanto mayor, cuanto me fué necesario ejecutarlo aceleradamente. Sin embargo, como el terreno era tan en proporcion al grano que habia sembrado, me bastaron cerca de 3 semanas para cercarlo de una manera conveniente. Además, tuve cuidado de hacer fuego contra aquellos extraños merodeadores y de colocar durante la noche á mi perro de centinela, que pegado á la puerta no cesaba de ladrar. Bien pronto los enemigos evacuaron el sitio y mi grano, llegado á crecer y tomar vigor, empezó á sazonar. Mas si las bestias habian procurado destruir el grano cuando solo era yerba, los pájaros necesitaron desnudar totalmente las espigas. Un dia que fui á visitar mi pequeña cosecha, vi el campo rodeado de una multitud de pájaros de todas clases, que parecia espiaban el momento de mi partida. Hice fuego sobre ellos, pues nunca salia sin mi escopeta. Apenas salió el tiro, cuando se elevó una nube de ellos, que en un principio no habia visto, porque estaban escondidos entre la misma sementera. Aquello fué para mí un espectáculo doloroso en estremo, pues imaginaba que en pocos dias habrian destruido todas mis esperanzas, que iba á perecer de hambre y que jamás llegaria á obtener ninguna cosecha. Resolví, por lo tanto, hacer todo lo posible para salvar mi grano y estar yo mismo de centinela si era necesario. Antes de todo quise reconocer los daños. Habia á la verdad bastante grano perdido, pero no tanto, sin embargo, como yo esperaba. Las espigas estaban aun verdes para que hubiesen podido sufrir mucho. La pérdida, pues, no era muy grande para que el resto no fuese suficiente para darme una buena cosecha si llegaba á conservarse. Me detuve algunos instantes para cargar la escopeta, después de lo cual me fué fácil, avanzando un poco,
y ver á mis ladronzuelos emboscados entre los árboles de los alrededores, como si aguardasen mi partida. El suceso que siguió me convenció que habia adivinado sus proyectos, pues habiendo dado algunos pasos con intencion de alejarme, de repente y desde el momento que hube desaparecido, salieron de los árboles y fueron á posarse unos despues de otros en el sembrado. Estaba de tal manera irritado que no aguardé á que bajasen todos, pues me parecia que cada grano que picaban me quitaba un pan entero. Me adelanté y poniéndome muy cerca de la empalizada hice fuego segunda vez, de cuyas resultas quedaron 3 muertos en el campo. Encantado con aquel resultado, me apresuré á recogerlos, y á fin de que el castigo fuese ejemplar, los traté como se hace en Inglaterra con los salteadores, que se les deja atados al pie del cadalso después de su ejecución, con el objeto de inspirar terror á los demás. No es creíble el efecto que produjo aquella medida. No solo no volvieron á mi campo, sino que amas abandonaron aquella parte de la isla, y nunca vi ninguno en los alrededores en todo el tiempo que estuvieron los muertos de muestra. Experimenté una alegria indecible con tan buen resultado, e hice mi recoleccion á fines de diciembre, que en aquel clima es el tiempo á propósito. Antes de empezar la operacion, no sabia con qué instrumento reemplazar la hoz. Resolví fabricar una lo mejor que pudiese con uno de los sables que habia encontrado entre las armas de nuestro buque, pero mi cosecha era tan pequeña que la cogí con la mayor facilidad. Lo verifiqué de modo que arrancando no mas que las espigas, las iba colocando en un gran cesto para desgranarlas en seguida con las manos. Concluida la recoleccion, encontré que el medio celemin de arroz que habia sembrado me habia producido cerca de 2 fanegas, y de 2 1/2 de cebada aproximadamente, pues no podia asegurarlo con certeza no teniendo medida. Aquel resultado me animó en gran manera, porque reconocia que la providencia se dignaba asegurar mi subsistencia para el porvenir. Sin embargo, se me ofrecian aun muchas dificultades, no sabiendo cómo moler el grano, cernerlo y finalmente cómo después de haber obtenido la harina podria hacer el pan. Todos estos obstáculos, unidos al deseo que habia formado de juntar las provisiones suficientes para asegurar mi subsistencia en lo sucesivo, me decidieron á conservar la cosecha entera para la siembra del año siguiente, procurando emplear toda mi industria y mis horas de trabajo á una tarea tan importante como la de recoger el grano y hacer el pan. Séame permitido decir que entonces, usando de una expresion común, trabajaba para ganar mi pan. Los preparativos, el trabajo y la multitud de objetos necesarios para llegar á producir lo que vulgarmente se llama un pedazo de pan, son admirables, y á pesar de todo, pocos son los que se toman la pena de reflexionarlo. En cuanto á mí, reducido á mis propios recursos, me vi precisado á conocer todas estas dificultades. Cada dia me parecian mayores, aun despues de haber cogido el poco grano que habia crecido de una manera tan portentosa. En un principio carecia de arado para abrir la tierra, luego de azada para labrarla. La pala de madera de la cual he hablado ya me servia á la verdad entonces, pero de un modo muy imperfecto. A pesar de haber empleado muchos dias en hacerla, como no estaba guarnecida de hierro, se estropeó de pronto, con cuyo motivo mi trabajo llegó á ser mas lento, mas penoso y menos perfecto. Pero me habia resignado á todas esas contrariedades y soportaba con paciencia la dificultad del trabajo y mi poco éxito. Hecha ya la siembra, me faltaba un rastrillo. En defecto de este instrumento, cogí un grueso tronco que arrastraba sobre mi labor, y con el cual levantaba la tierra más bien que la igualaba, como se hacia con el rastrillo, hasta que el grano se convirtió en yerba, luego en espigas y finalmente sazonó. Cuántos cuidados no fueron necesarios para cercarlo, preservarlo, segarlo, secarlo, transportarlo, trillarlo, aerearlo y guardarlo. No era esto todo. Necesitaba un molino para moler el grano, un tamiz para la harina, sal para sazonarla, levadura para producir la fermentación y finalmente un horno para cocer el pan. Sin embargo, se verá cómo llegué a conseguir todo esto.
Mi grano me procuró un bienestar inapreciable y fue para mí un precioso recurso. La falta de instrumentos, según he dicho, hacía mi trabajo más largo y penoso. Por lo demás, no debía dar grande importancia a esta pérdida de tiempo, pues que después de la manera de la cual me había valido para arreglar mis ocupaciones, tenía cada día destinado a aquel trabajo cierto número de horas, y como había resuelto no tocar a mi cosecha presente, tenía 6 meses de tiempo para inventar y ejecutar los utensilios convenientes para sacar partido. Necesité luego labrar un terreno mayor, porque tenía ya bastante grano para sembrar más de una fanega, y como no podía preparar de un modo conveniente la tierra sin tener una azada, empecé a fabricar una, la cual me empleó poco menos de una semana. Todavía estaba tan groseramente hecha y tan informe que mi trabajo se hizo aún más pesado, pero nada pudo detenerme ni desanimarme. Llegué a desmontar 2 pedazos de tierra llana, los más próximos a mi habitación que pude encontrar, y los rodeé de una fuerte empalizada de la misma especie de estacas con que había cercado mi morada, y que habían arraigado allí. Sabía que al cabo de un año formaría un vallado vivo. Empleé 3 meses en esta obra, porque me encontraba entonces en la estación lluviosa, lo cual contribuía a que rara vez pudiese salir. Diversos objetos de los cuales hablaré ocupaban mi tiempo. Con todo eso, cuando las lluvias me retenían en casa, al propio tiempo que trabajaba me divertía en hablar con mi papagayo, el cual aprendió con la mayor prontitud su nombre, Paul, y a pronunciarlo claramente. Esta fue la primera palabra que oí articular en la isla por boca distinta que la mía. Sin embargo, esto no era más que una mera distracción comparada con la grande tarea de que voy a hablar. Había mucho tiempo que pensaba fabricar algunas vasijas de tierra, de las cuales tenía grande necesidad, pero no sabía cómo me había de valer para conseguirlo. Reflexionando cuán elevada era la temperatura del clima, calculé que si llegaba a encontrar tierra gredosa, llegaría a hacer vasijas, que secándolas al sol serían bastante sólidas para trasladarse de un lado a otro y en estado de preservar de la humedad las provisiones que quisiera encerrar en ellas. Aguardando tener dentro de poco bastante cantidad de grano y harina, me propuse encerrarla de aquella manera. Emprendí pues la construcción de muchas vasijas tan grandes y tan fuertes como fuese posible, a fin de que pudiesen servirme de cubas y que fuesen propias para meter las varias cosas que quería conservar. Sería ciertamente cosa digna de risa y de lástima al mismo tiempo si descubriese los modos extraños de que me valí para preparar el barro, y las formas caprichosas que di a mis ensayos, que con frecuencia se dividían en pedazos, pues la arcilla no era bastante firme para resistir su propio peso, o bien estallaban por haberlas expuesto con demasiada precipitación a los grandes ardores del sol. Cuántas veces mis vasijas se quebraron porque las empleaba antes que estuviesen enteramente secas, o cuando lo estaban demasiado. A pesar de todo, después de haberme costado un trabajo infinito el encontrar, extraer, amasar y poner en obra mis materiales, no llegué a conseguir después de 2 meses de trabajo más que 2 masas de barro tan informes que no me atrevo a llamarlas tinajas. Sin embargo, aquellas 2 vasijas, estando bien endurecidas por el sol, llegué a ponerlas de pie y colocarlas en 2 grandes canastos de mimbre que había preparado para conservarlas, rellenando con paja de cebada y arroz el vacío que había entre el cesto y la vasija. Juzgué que las 2 tinajas, conservándose siempre secas, podrían servirme para guardar el grano y aun quizás la harina. Había tenido mal éxito en la confección de mis grandes vasijas, por lo cual tuve deseos de hacer un gran número de pequeñas, como igualmente pucheros, platos, cántaros y barreñas. En mi mano la arcilla tomaba toda especie de formas, y el ardor del sol le daba una dureza extraordinaria. Aún no había llegado a mi principal fin, que era el poseer una gran tina que pudiese contener líquidos y ponerse al fuego, porque no tenía ningún otro utensilio propio para prestar a este servicio. Algún tiempo después, habiendo encendido una gran lumbre para preparar mi comida,
encontré al retirar los carbones un pedazo de mi vidriado perfectamente cocido, duro como la piedra y del color de las tejas. Esto me causó una grande satisfacción. Reflexioné que las vasijas debían ser enteras, pues que de pedazos separados habían salido tan bien cocidos. Esto me hizo calcular de qué modo podría disponer mi lumbre para cocer las vasijas. No tenía ninguna idea ni de la construcción de los hornos de que se sirven los alfareros, ni del barniz del cual revisten su obra, aunque tuviese pleno para hacerlo. Formé a la casualidad un montón de 3 grandes cántaros y 3 orzas, colocando debajo ceniza. Encendí entonces a su alrededor un gran fuego compuesto de leña, cuyas llamas cubrían mi vidriado por todas partes, y que traté de conservar hasta que viese que mis vasijas tomaban un color rojo claro sin rajarse. Mantuve este grado de calor durante 5 o 6 horas, al cabo de las cuales vi uno que me pareció no que estallaba, sino que se derretía. La arena mezclada a la arcilla se había deshecho, lo cual hubiera producido el vidrio si hubiese conservado aquella temperatura. Entonces moderé por grados el ardor de la lumbre hasta que las vasijas perdieron el color rojo, y velé toda la noche para evitar que no se enfriasen repentinamente. Al otro día por la mañana poseía 3 cántaros muy buenos, si no muy hermosos, otras 2 orzas, también cocidas como podía desear, y una tercera que la fundición de la arena había cubierto de un bonito barniz. Es preciso decir que después de esta prueba supe ya fabricar todas las vasijas que podían serme útiles, pero debo convenir que no se distinguían por la forma. No tenía, es verdad, ninguna de las cosas necesarias para esa clase de trabajo, y yo hacía como los niños que hacen varias figuras con tierra gredosa, o como una cocinera que quisiese hacer pasteles sin haber nunca manejado la pasta. Jamás alegría, sobre todo por tan pequeña cosa, igualó a la que experimenté viendo que había llegado a fabricar una olla de barro que podía ponerla al fuego. Apenas tuve la paciencia suficiente para aguardar que se enfriase, y desde el momento que lo estuvo la llené de agua para hacer cocer la carne, lo cual tuvo un éxito feliz. A pesar de no tener ninguno de los ingredientes necesarios para hacer un verdadero caldo, un pedazo de llama me lo dio excelente. Lo que yo deseaba enseguida más eficazmente era un mortero para moler mi grano, porque aún no se me había ocurrido el pensamiento de construir un molino, pues sabía que era una máquina que necesitaba todos los recursos del arte. Estaba por otro lado tan embarazado para encontrar alguna cosa que pudiese reemplazarle, y el oficio de cantero era para mí uno al cual me sentía sin la menor disposición, no teniendo además ninguna de las herramientas que se exigían para ello. Durante muchos días anduve buscando una piedra que fuese bastante gruesa para vaciarla en forma de mortero, pero no encontré ninguna en toda la isla. Si hubiese tenido instrumentos, a propósito, hubiera podido pensar en hacerlo de algunos pedazos de roca de los cuales estaba rodeado. A pesar de que la piedra de aquellas rocas era demasiado blanda y se desmoronaba mucho para resistir a los golpes de una mano pesada, y el grano no hubiera podido ser molido sin llenarse de arenilla. Después de mucho tiempo perdido en buscar la piedra, abandoné esta idea y tomé el partido de escoger en el bosque algún tronco grueso de un árbol que fuese duro. Bien pronto encontré uno como deseaba, que redondeé por fuera con mi hacha. Después lo vacié sin mucho trabajo, aplicándole fuego como los salvajes hacen para construir sus canoas. Habiendo enseguida hecho con palo de hierro la mano del mortero, guardé aquellos útiles así preparados, esperando mi segunda cosecha, después de la cual me proponía moler el grano para hacer el pan. Nueva dificultad. Necesitaba un cedazo o tamiz para pasar la harina y separarla del salvado. Sin esto era imposible hacer el pan. No me atrevía a pensar en este obstáculo. Tan insuperable me parecía, privado como estaba de las cosas de primera necesidad, pues para cerner la harina necesitaba alguna tela clara, para que sirviese de cedazo. Permanecí en esta idea durante muchos meses sin saber qué partido tomar. Conservaba aún algunos restos de lienzo,
pero estaban hechos jirones. Tenía también a mi disposición lana de llama, pero no sabía de qué medio valerme para bilarla y tejerla, además de que hubiera necesitado instrumentos a propósito. Sin embargo, a fuerza de calcular, encontré un medio. Recordé que había entre los fardos del equipaje que había sacado del buque algunos pañuelos de indiana o muselina, de los cuales pensé servirme. Los empleé en hacer 3 pequeños cedazos, bastante regulares para el uso a que yo los destinaba. Me serví de ellos por espacio de muchos años y luego haré mención de cómo los reemplacé. Venía enseguida la panadería. Después de tener la harina, ¿cómo me había de componer para hacer el pan? Al principio no tenía levadura, ni medio de procurármela. Para el horno me encontraba también bastante atajado. Al fin imaginé un expediente para reemplazarlo. Hice cocer por el mismo procedimiento que había ya empleado algunas vasijas de barro muy anchas y poco profundas, teniendo cerca de 2 pies de diámetro y 9 pulgadas solamente de profundidad. Cuando quise cocer el pan, empecé por encender una gran lumbre en mi fogón, enlosado de ladrillos cuadrados, fabricados a mi modo e igualados, sin tener en cuenta las reglas de geometría. Cuando la leña estaba reducida enteramente a carbón y éste bien encendido, lo extendía sobre el hogar, en donde lo dejaba hasta que éste estaba bien caliente. Entonces, después de haber separado los carbones y sacado perfectamente la ceniza, colocaba la pasta, que cubría con las vasijas de barro, alrededor de la cual ponía carbones y rescoldo para reconcentrar el calor. De esta manera llegué a cocer mis panes tan bien como se pudiera en los mejores hornos del mundo. Llegué a ser un excelente pastelero, pues hice riquísimas tortas de arroz. Sin embargo, no llegué a hacer pasteles, porque no hubiera podido meter en ellos más que carne de ave o de llamas. Juzgo que el lector no se sorprenderá cuando le diga que todas estas ocupaciones emplearon la mayor parte del 3er año. Si se considera que a más de esos trabajos se añadía la labor y la cosecha. En efecto, en ese intervalo, segaba y trasladaba las espigas a mi morada para guardarlas en mis grandes linajas y desgranarlas despacio, frotándolas entre mis manos, porque carecía de era y trillo para ahechar. Mi provisión de granos se había aumentado mucho y tuve necesidad de agrandar mis graneros, porque la cosecha había sido tan abundante que me dio á lo menos 20 fanegas de cebada y otras tantas de arroz. Decidíme, pues, a hacer uso de ella. Además, mi provisión de pan se había apurado, y quise ver también qué cantidad de grano podría bastar para el consumo de un año, a fin de no sembrar más que una sola vez. Calculé que 40 fanegas me bastarían y aún me sobrarían. Resolví, pues, sembrar todos los años la misma cantidad que la última vez, esperando que estaría provisto de este modo completamente de pan. En medio de todas estas ocupaciones, no olvidaba el descubrimiento que había hecho de la tierra situada cerca de mi isla. No podía dirigir la vista hacia aquella parte sin estar tentado de ir a visitarla, porque en la suposición que fuese un continente, imaginé que desde allí me sería fácil pasar a otra comarca, en la cual acaso encontraría algún medio para salir de mi miseria. Mientras razonaba de aquel modo, perdía de vista los peligros de una empresa tan ardua, particularmente si era descubierto por los salvajes, que hubiera podido con más razón mirarlos como más feroces que los tigres y leones del África, pues que si cayera entre sus manos sería ciertamente asesinado y devorado. Sabía en efecto que los caribes son antropófagos y reconocía por la latitud que me hallaba que no debía estar muy lejos de aquel país. Mas suponiendo que aquellos pueblos no fuesen antropófagos, corría siempre á lo menos el peligro de ser asesinado, como había sucedido a muchos europeos, aunque hubiesen ido en número de 10 y aun de 20, porque no podía tener la pretensión de oponer la menor resistencia, reducido a mis propias fuerzas.
Sin embargo, todas estas consideraciones, que hubiera debido examinar con madurez y que en efecto obraron luego sobre mi determinacion, no se presentaron al principio á mi imaginacion, pues no pensaba en otra cosa mas que en pasar la ribera opuesta. Es bien seguro que entonces hubiera deseado tener á mi joven Xuri y la gran lancha con su vela latina, sobre la cual habia hecho mas de 500 leguas á lo largo de la costa de África, sin detenerme á pesar de todo en esos vanos deseos, y de ir á visitar la chalupa del buque que despues de nuestro naufragio la tempestad habia atracado muy cerca de la orilla. La encontré poco mas ó menos en el mismo sitio en el cual la habia visto la vez primera, pero la fuerza del viento y las olas la habian volcado enteramente y la echaron contra un banco de arena muy elevado. Si hubiese tenido ayuda, hubiera podido volverla y botarla al agua, y entonces me seria suficiente para hacer la travesia hasta el Brasil. Mas debia reconocer que, no teniendo quien me ayudara, era tan difícil el desencallarla como el mudar de un lado á otro la isla. Mientras tanto fui al bosque á cortar maderos largos para que me sirviesen de palancas y rollos, y los trasladé cerca de la chalupa con la intencion de probar el desencallarla, no dudando de que si lo conseguia me seria fácil, reparándola un poco, ponerla en estado de navegar. No perdoné fatiga para ese trabajo infructuoso, empleando en él cerca de un mes. Por último, viendo que la debilidad de mis fuerzas me ponian fuera de estado de lograr el volver la chalupa, traté de hacer una escavacion en la arena debajo de ella, teniendo cuidado de sostenerla en su caida, pues á pesar de todo esto, lejos de poder hacerla deslizar hacia el mar, ni aun llegué á enderezarla. Vime pues obligado á abandonar mi proyecto, y sin embargo, á medida que se desvanecian mis esperanzas por ese lado, me sentia con mas vivos deseos de hacer una escursion al continente. Calculé entonces si seria posible el fabricar con un tronco de árbol una canoa ó piragua, como las que construyen sin herramientas, y por decirlo así, sin trabajo, los naturales de ese país. Llegué á conocer que aquella no solo era posible, sino aun bastante fácil. La sola idea de esa empresa y la certidumbre que tenia de poderla llevar á cabo con mas recursos que los indios, me inspiraron una alegria vivísima, porque no tenia en cuenta ciertos inconvenientes que debian ser peculiares á mí únicamente, como por ejemplo el transportar solo la canoa hasta el mar luego que estuviese concluida, obstáculo mucho mayor para mí que la falta de herramientas para los salvajes. En efecto, ¿de qué me serviria haber escogido un árbol conveniente, de haberlo echado al suelo con trabajo infinito, de haberlo alisado y trabajado para darle la forma de una canoa, en fin, despues de haberme cerrado y quemado por la parte de adentro para ahuecarlo? Me era preciso al fin abandonarla por no tener fuerza suficiente para botarla al agua. Es muy posible que si hubiese hecho, mientras trabajaba en la construccion de la piragua, la menor reflexion, hubiera notado la distancia que me separaba de la orilla del mar, mas estaba de tal modo absorto en la idea de mi viaje que de nada me cuidaba. Sin embargo, me hubiera sido mas fácil conducir mi canoa 30 leguas por el mar que hacerla recorrer las 30 toesas que la separaban de él. Cuando formé este proyecto, obré del modo mas insensato que puede imaginarse, encantado con una idea tan peregrina, sin estar convencido del todo que seria capaz de llevarla á cabo, porque bien habia presentido la dificultad de lanzar al agua mi canoa. Di de mano á mis pensamientos diciéndome: vamos, siempre estoy seguro de encontrar un medio de botarla cuando esté hecha. Este era un método muy vicioso, pero mi pertinacia prevaleció, y me puse á trabajar. Corté un cedro tal que el Líbano no suministró uno igual á Salomón para la construccion del templo de Jerusalén. Tenia por la parte de abajo del tronco 5 pies y medio de diámetro, y su largo hasta las ramas eran de 32 pies, en donde el diámetro estaba reducido á 4 pies y 11 pulgadas. No sin trabajo abati aquel coloso,
pues trabajé durante 20 días en cortarlo junto al pie y tardé 15 en poder limpiar su ancha copa. En seguida necesité un mes de trabajo para darle la forma de una canoa, a fin de que pudiese tenerse derecha sobre su quilla. Por último, empleé unos 3 meses en ahuecarla. Esta obra la hice sin recurrir al fuego, con un simple martillo y un escoplo, y desplegué un ardor que duró hasta que me vi dueño de una hermosa piragua, bastante capaz para contener 26 hombres, y por consiguiente para conducirme con toda mi carga. Cuando se terminó mi trabajo, experimenté una alegría indecible. Esta era realmente razonable, pues hacer yo una canoa o piragua de una sola pieza era cosa que jamás había visto. ¿Cuántos hachazos me había costado? No me faltaba más que echarla al mar, y a haberlo podido lograr, no hay duda que hubiera intentado el viaje más temerario e increíble que en la vida emprendiera mortal alguno. Sin embargo, todos mis cálculos para conducir la canoa hasta el mar fueron inútiles, aunque me costó inmensos trabajos. Aquella no solamente se hallaba cerca de 30 toesas del mar, sino que por primer inconveniente se presentaba una colina que se elevaba sobre el camino de la bahía. A pesar de todo, no me desanimé. Resolví ahondar la superficie del terreno y establecer de este modo un plano inclinado. Emprendí esta faena que me costó infinitamente mucho trabajo, pero que de buena gana hubiera perdonado si hubiese tenido buenos resultados. Concluida ya la obra y resuelta la dificultad, me encontré precisamente del mismo modo que antes, porque me era tan imposible el mover mi piragua como la chalupa encallada. Finalmente, medí la longitud del camino y proyecté el formar una especie de hondada o canal pequeño para conducir el mar hasta la canoa, ya que no podía conducir esta a aquel. Puse manos a la obra, pero calculando bien pronto la anchura y profundidad que había de dar al canal, y reflexionando que no había otros brazos que los míos, juzgué que se necesitaban 10 o 12 años para concluirlo, porque el terreno era tan elevado que mi zanja habría de tener a lo menos 20 pies de profundidad por la parte superior, por lo cual concluí bien, a pesar mío, por abandonar aquella tentativa. Causóme una vivísima aflicción, y reconocí, aunque demasiado tarde, la grande locura de emprender una obra antes de haber calculado lo que costaría el ponerla en ejecución. Fin del 7º capítulo de Robinson Crusoe, grabado por Claudia Barrett.